Muy buenas tardes a todos los oyentes. Yo soy Martín Cayipán y junto a mi compañero Christopher Sudiabre. hablaremos un rato acerca del derecho romano, abordando una serie de casos particulares que nos permitirán analizar y profundizar temas como la ciencia jurídica, los métodos casuísticos y los principios fundamentales del derecho romano que permitirían a los juristas resolver los casos. Para comenzar con este podcast hablaremos de los casos analizados previamente. Primer caso. Ticio vende a Cayo el fondo pisciano. Cayo paga al instante, comprometiéndose Ticio a hacer la entrega del fondo al día siguiente. A la mañana, al no aparecer Ticio tal y como había pactado, Cayo se integra en el fondo y se instala en la casa. En este caso estamos ante un problema jurídico de la propiedad y posesión, ya que Cayo no podía entrar al fondo por su cuenta ya que carece de la propiedad jurídica del bien, pero aún así puede hacer uso del actio empty para obligar a Ticio a hacer cumplimiento de la compraventa. Segundo caso. Ticio vende a Cayo el fondo corneliano, pactado la entrega al mes siguiente. Cayo paga de inmediato y antes de cumplirse el plazo, ingresa al fondo y comienza a explotarlo. Ticio la acusa de ocuparla indebidamente la propiedad. En este caso, Cayo está incumpliendo el pacto, por lo que Ticio tiene acciones legales que le permitirían recuperar su fondo, ya que él aún sigue siendo propietario hasta el momento de la entrega formal. Como tercer caso, Sempronio arrienda a Lucio un fondo por 3 años. Vencido el contrato, Lucio se niega a devolver el fondo, alegando que invirtió en mejoras y debe ser compensado. Lucio está obligado a devolver el fondo al vencerse el contrato, aunque haya invertido en mejoras. Puede pedir compensación por los gastos necesarios y en ciertos casos por mejoras útiles, pero no puede retener el fondo como garantía. Si se niega a entregarlo, Sempronio puede demandarlo con actio locati y recuperarlo. Cuarto y último caso. Publio muere y deja como heredero a su amigo Marco, pero el primo de Publio, Balbo, se instala en el fondo del difunto, el mismo día de la muerte, alegando tener mejor derecho hereditario. Marco, como heredero instituido en el testamento, es el verdadero sucesor de Publio. Balbo, aunque es pariente, carece de título y se convierte en un poseedor ilegítimo. Ahora bien, es importante analizar cómo los romanos llegaron a estas soluciones y cómo lograrán construir esta ciencia jurídica. Para comenzar con todo esto, hay que definir qué es una ciencia jurídica. Las ciencias jurídicas son el estudio del contenido de las reglas o normas jurídicas sobre la organización, la interpretación y la sistematización. Esta ciencia jurídica no es la que crea el derecho, solamente estudia las normas jurídicas para hacerlas aplicables y coherentes. Ahora, sabiendo todo esto, ¿cómo era la ciencia jurídica romana? En Roma, los juristas para la creación de sus ciencias jurídicas tuvieron que ocupar el modelo de la ciencia griega, ya que era el único modelo disponible de su época. Con esto como base, más la adaptación de los métodos de los romanos, fueron capaces de construir conceptos jurídicos y encontrar los primeros principios de la jurisprudencia. Esta ciencia romana tenía un origen práctico, ya que desde sus principios el objetivo era resolver los problemas sociales de los habitantes romanos, por lo que el derecho de ellos era casuístico, es decir, reconocían casos en concreto de forma particular. Con esta práctica surgieron sus principios generales. Para explicar el método ocupado por los juristas romanos, resolvamos un problema jurídico, por ejemplo, una agresión física y una falta de acuerdo. El problema de estos hechos es cómo sancionar la agresión física cometida, sin el acuerdo entre partes. La primera solución de la ley romana era la venganza, ya que así lo establece en un principio, pero con la evolución de la ley pasó a la idea de compensación económica para remediar lo ocurrido y a su vez mantener la paz social. Desde ahí se empezó a incorporar el método jurídico romano. Así es, el método jurídico evoluciona a través de la técnica de la elaboración casuística. Ahora bien, estos hechos nos permiten reflejar la diversidad cultural y social entre los derechos romanos y el derecho actual, pues en el derecho romano existían claras diferencias entre ciudadanos romanos en comparación con extranjeros, como latinos y peregrinos, ya que cada grupo tenía derechos distintos. Así es, el ius civilis se aplicaba a los ciudadanos romanos mientras que el ius gentium regía o regulaba las relaciones de los extranjeros. También otras distinciones lo son las personas libres y los esclavos. En cambio, en la actualidad no existe una división, ya que un solo derecho regula a toda la sociedad y de igual manera el respeto para todos, sin importar su cultura o religión. Y la diferencia más clara es el derecho internacional, que establece un marco de respeto a la dignidad humana a nivel mundial.
También el derecho romano combinó el formalismo con la casuística de los jurisprudentes, lo que permitió mantener la seguridad y continuidad de las normas, pero también adaptarse con flexibilidad a los distintos casos. Esta combinación hizo posible que la ciencia jurídica romana se desarrollara sin romper con la tradición, equilibrando rigidez y justicia. Dentro de este sistema, la buena fe o fides fue esencial en las obligaciones y contratos, ya que todo se basaba en la confianza mutua. Si una parte fallaba esa confianza, se le atribuía la responsabilidad. La aequitas, entendida como igualdad y justicia, corregía las injusticias que podía generar la aplicación literal de la ley, lo que permitía que el pretor ajustara las soluciones a lo que realmente corresponde a cada persona. Por otro lado, la humanitas aportaba sensibilidad, evitando que el derecho se aplicara de manera estática o cuadrada, y fomentaba la adaptación de las normas a las necesidades humanas. Y por último, la seguridad jurídica. Aseguraba que las leyes fueran estables, claras y accesibles, protegiendo especialmente a los más débiles frente a los abusos de quienes tenían más poder. Gracias al estudio de los casos planteados, el derecho romano permite comprender cómo los juristas de la época construyeron una verdadera ciencia del derecho a partir de problemas concretos. La jurisprudencia no se limitó a repetir normas, sino que, mediante la interpretación casuística, extrajo principios generales que dieron forma al ius civile, entendiendo como obra de la razón. Y los juristas romanos comprendieron que el derecho no nacía solo de la ley o de los ritos formales, sino también de la reflexión racional sobre la práctica social, y de ahí que definieran las posesiones, por ejemplo, no como una mera tenencia material, sino como la conjunción de corpus y animus. Ese modo de razonar muestra cómo los romanos transformaron hechos cotidianos, ocupar un fondo, arrendar una tierra o recibir herencia, en categorías jurídicas universales. La comparación con el derecho actual revela la diversidad cultural y social entre ambos sistemas. Mientras el derecho romano se desenvolvía en un contexto patriarcal y agrario, con solemnidades rituales para transmitir la propiedad, el derecho contemporáneo privilegia la igualdad formal, la publicidad registral y la protección de la parte más débil en las relaciones contractuales. Sin embargo, la preocupación por la seguridad jurídica y la justicia material sigue siendo un punto de encuentro entre ambos. En esta evolución, el formalismo y la tradición cumplieron un papel decisivo. El apego de las solemnidades iniciales garantizaba una certeza en una sociedad con escasa alfabetización, pero fue la labor de los jurisprudentes, con su método casuístico, lo que permitía flexibilizar estas formas y dotar al derecho en una dimensión científica. Así, la equidad y la buena fe penetraron en la interpretación de los contratos. La humanitas influyó en la consideración de los sujetos más vulnerables, y la justicia, entendida como dar a cada uno lo suyo, orientan a la creación de remedios jurídicos efectivos. En conclusión, el derecho romano muestra cómo la conjunción de tradición, formalismo y labor interpretativa de los juristas, que dio origen a una ciencia jurídica que aún inspira el pensamiento jurídico moderno. Principios como la buena fe, la equidad, la justicia, la humanitas y la seguridad jurídica no fueron simples valores morales, sino criterios técnicos que guiaron la construcción del derecho. De allí la vigencia del legado romano, un sistema que, partiendo de casos concretos, logró elevarse a una teoría universal del derecho. Para finalizar con este podcast, debemos aclarar que gracias a la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, pudimos investigar a fondo sobre la ciencia jurídica romana y así comprenderla, explicarles esta materia. Nos vemos en la próxima, queridos oyentes. Chao, chao.